Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que Israel no debería participar en Eurovisión, ya que considera que no se pueden permitir dobles estándares tampoco en la cultura. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Y desde aquí, en todo caso, un abrazo solidario para el pueblo de Ucrania y el pueblo de Palestina que están viviendo la sinrazón de la guerra y del bombardeo. Por otro lado, el PP de Madrid ha sostenido que los 12 puntos otorgados por el televoto de España a Israel son una respuesta de los españoles a Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha respondido al presidente diciendo: hay que ser cruel para abrazar al pueblo palestino cuando Sánchez premió a Hamás, hay que ser miserable para abrazar al pueblo ucraniano cuando, gracias a su política energética, Sánchez está pagando los misiles que caen sobre Kiev. ¿Por dónde comienzo con el comentario de las palabras de Sánchez? Podría tomarme las palabras de Sánchez en serio, es decir, podría pensar que Sánchez dice lo que dice porque lo cree, y entonces decirle: querido Pedro, eres un asqueroso nazi antisemita. Querido Pedro, comparar a Israel con Rusia, es decir, comparar a un agredido, porque Israel fue el agredido, con un agresor, porque Rusia fue quien invadió Ucrania, pues es repugnante. Que utilices la misma técnica contra Israel que usaban los nazis en los años 30, con la difusión de libelos, de bulos, pues simplemente indica tu catadura moral. Y que mandes un abrazo al pueblo palestino cuando fueron los palestinos de Hamás, por cierto, jaleados por una parte de los civiles palestinos, los que el 7 de octubre entraron en territorio israelí, se dedicaron a asesinar a civiles, a violar a mujeres, a atar con cable eléctrico a familias enteras y quemarlas vivas. Cuando fueron los palestinos los que cometieron el mayor pogromo contra judíos desde la Segunda Guerra Mundial, que tú manifiestes tu solidaridad con el pueblo palestino y no con el pueblo israelí, pues indica tu catadura moral. Eso es lo que le diría si pensara que Sánchez cree lo que dice. Pero es que encima no creo que Sánchez crea lo que dice. Creo que es todavía peor. Solo hay una cosa peor que un nazi, peor que un antisemita, y es el que, no siendo nazi ni antisemita, está dispuesto a ejercer de nazi y de antisemita por puro interés, que es el caso de Sánchez. ¿Por qué Sánchez redobla sus ataques a Israel? Ya le han dicho desde Europa que a España que se cortara un poquito con sus comentarios en el concurso de Eurovisión. Ya le han excluido a Sánchez de todos los foros importantes. Ya le han dejado a Sánchez solo con sus reconocimientos de estados palestinos, con sus ataques a Israel. Desde Europa no le han podido dejar más claro que en estos momentos es un apestado. Y es un apestado, entre otras cosas, por sus posturas sobre Israel. Entonces, ¿por qué Sánchez redobla la apuesta? ¿Por qué sale ayer a hablar de eso? Pues por una mezcla de cosas, entre las cuales no está el que Sánchez sea antisemita. Es lo que les comentaba antes. Es todavía peor. Sánchez no es antisemita. A Israel le importa un bledo, igual que le importan un bledo los palestinos, los ucranianos, los rusos. Como le recordaba Abascal, es el dinero de Sánchez
al comprar gas ruso, el que permite a Rusia lanzar misiles contra Kiev. A Sánchez le da igual todo, salvo su propio culo. A Sánchez lo único que le importa en esta vida es Sánchez. Ni siquiera le importan su mujer o su hermano, solamente le importan en la medida en que el procesamiento del uno y del otro pueda hacerle caer del gobierno. Entonces, si Sánchez no es realmente antisemita ni nazi, ¿por qué hace esto? Pues precisamente porque es peor todavía. Está dispuesto a ejercer de nazi y de antisemita simplemente porque le interesa. Porque Sánchez necesita desesperadamente un acomodo para cuando salga de Moncloa. Necesita un sitio donde poder cobrar una pasta por no hacer absolutamente nada. Un sitio donde colocarse. Si es posible con algún tipo de aforamiento, mejor. Y en esas está. Simplemente redobla sus ataques contra Israel porque está mandando currículums. Aquí está. Igual que ha matado a 12 personas, Sánchez. Sí, Sánchez, eres responsable de 12 muertes. Las 12 muertes del apagón. Igual que eres responsable de las víctimas de la Dana, querido Sánchez. En el caso del apagón, estabas mandando currículos. Estabas diciendo, que soy el más verde de los verdes, el más renovable de los renovables. Aquí estoy, para si alguien quiere cogerme cuando salga de Moncloa. Y has provocado la muerte de 12 personas y pérdidas millonarias a los españoles. E igual que estaba mandando currículos con todo el tema de las energías renovables y por eso provocó el apagón, ahora está mandando currículos diciendo, que soy el más antisemita de los antisemitas. ¿Buscáis un antisemita? Aquí estoy yo, Pedro Sánchez. Soy el más nazi de los nazis. Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Como digo, es todavía más asqueroso que si fuera verdaderamente un antisemita nazi repugnante. Quien por interés es capaz de arremeter contra los judíos, pues es capaz de absolutamente todo. Y ni siquiera le queda la disculpa de que cree en ello, aunque esté mal creído. En fin, mientras tanto, pues noticias curiosas que llegan desde alguna comunidad autónoma. Ya saben ustedes que hay alguna comunidad donde PP y Vox están llegando a acuerdos presupuestarios. Por ejemplo, Valencia, donde Mazón pues ha acordado las cuentas de la comunidad con Vox sin el más mínimo de los problemas, y se están haciendo cosas interesantes gracias a eso y dejando de financiar determinadas estupideces gracias a eso. Bueno, pues en Murcia, Feijóo ha bloqueado el acuerdo presupuestario entre el PP y Vox. Escuchen. El presidente popular de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado que existe un preacuerdo con Vox en torno a los presupuestos regionales y ha señalado que corresponde a la formación de Santiago Abascal explicar por qué está bloqueado la firma definitiva del pacto. Hay un preacuerdo, hay un acuerdo de las partidas presupuestarias y tendrá que ser respecto a los presupuestos de la región de Murcia. Hay un preacuerdo, hay un acuerdo de las partidas presupuestarias y tendrá que ser Vox quien diga por qué está bloqueando la firma de ese acuerdo. Yo creo que es importante que la región de Murcia tenga presupuestos, pero depende de Vox. Desde Vox, el presidente provincial José Ángel Antelo ha exigido al Partido Popular la entrega de un documento que recoja por escrito todas sus reivindicaciones, con plazos concretos y consecuencias en caso de incumplimiento. Además, Antelo sostiene que el verdadero freno a las negociaciones proviene del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. El Partido Popular nos ha dicho de forma verbal que están de acuerdo y que puede haber un principio de acuerdo. Todo esto que ha dicho se tiene que plasmar en un documento con fechas claras, por ejemplo, del cierre del centro de Menas, sacar la cultura marroquí y la lengua árabe en los centros educativos, con una fecha clara, y evidentemente, si en cualquiera de los acuerdos que hemos dicho públicamente, que lo hemos puesto en nuestras redes sociales y que toda la región de Murcia conoce, no cumplen, tiene que tener consecuencias por incumplir. Es que el Partido Popular de la región de Murcia es el patito feo del Partido Popular Nacional y están siempre supeditados a lo que le diga a su partido nacional. Bueno, pues ¿entregará el PP de Murcia un documento claro
¿Seguirá limitándose a las declaraciones mientras desde la calle Génova se boicotea el tema? ¿Quiere el PP acuerdos presupuestarios? Pues miren, les voy a dar mi opinión. Yo creo que no los quiere. Mazón, como siempre, está actuando por libre. Ya fue la primera comunidad autónoma donde se cerró un acuerdo de gobierno con Vox en contra de los deseos de Génova, y ahora pues es, no sé si la primera, yo creo que sí, en cerrar acuerdos presupuestarios con Vox. ¿Por qué no quiere el PP cerrar más acuerdos presupuestarios en otros sitios? Porque no quiere llegar a un entendimiento de cara a que las distintas regiones tengan presupuestos. Pues por un motivo muy sencillo, del que luego hablaremos. Hay un Congreso Nacional del PP en julio que posiblemente implica que vamos a elecciones en verano, otra vez. Y de cara a las elecciones del verano, pues vamos a asistir a la misma orgía de estupideces que ya asistimos antes de las elecciones del 23J, estupideces que condujeron a que Sánchez pudiera revalidar gobierno. Estupideces consistentes en tratar por parte del PP de fingir distancia con Vox. De fingir distancia o a lo mejor de marcar distancia, porque la pregunta es, ¿qué quiere ser de mayor el Partido Popular? Si Feijóo fuera en estos momentos Merz en Alemania, ¿con quién habría pactado? ¿Con la AfD o con el Partido Socialista, como Merz? Si Feijóo fuera en estos momentos el líder del PP austriaco, ¿con quién habría pactado? ¿Con el FPÖ, ganador de las elecciones, el Vox austriaco, o con los socialistas, como ha pactado el PP austriaco? Si Feijóo fuera el líder del Partido Conservador portugués, que ayer ganó las elecciones, pero sin mayoría absoluta, ¿con quién pactaría? ¿Con el Partido Socialista portugués o con Chega, que es el Vox portugués? Porque con ambos puede formar gobierno. Bueno, ¿con quién va a pactar Feijóo después de las siguientes elecciones? ¿Con Vox? Porque van a tener entre los dos mayoría, sin ningún tipo de problema. Feijóo ganará las elecciones ampliamente, sin mayoría absoluta, y junto con Vox pues se va a plantar en los 190 escaños. Pero la pregunta es, ¿va a gobernar con Vox? ¿Ustedes qué creen, queridos oyentes? ¿O lo que va a hacer va a ser tender la mano a un PSOE que ya no tendrá a Sánchez al frente? Por ejemplo, un PSOE con García Paje. No, descuiden, no va a ser García Paje, pero pongamos el caso. ¿Con quién de los dos se estrecharía la mano Feijóo? ¿Con García Paje o con Abascal después de las siguientes elecciones? Obviamente, la respuesta depende de la fuerza relativa que tengan PP y Vox después de las próximas elecciones. Cuanta más fuerza tenga Vox, mayor coste será para el PP girar hacia su izquierda para abrazar al PSOE. Bueno, hablábamos antes del caso de un Mena, ese gambiano que tuvo que ser abatido a tiros por la policía después de amenazar la vida de distintas personas, incluyendo la propia policía, en el aeropuerto de Gran Canaria. Pues de Canarias nos llega precisamente otra noticia relativa a los Menas. Detenidos 9 trabajadores de un centro de Menas por cosas que no dejan muy claras las informaciones sobre el asunto. Escuchen. El Cuerpo General de la Policía Canaria ha procedido al precinto del centro de acogida de Menas, Emena, la Fortaleza 1, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria y gestionado por encargo del Gobierno de Canarias. La intervención se produce en el marco de una investigación judicial por presuntos delitos de odio, lesiones, amenazas y contra la integridad moral, así como por la posible omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución. Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la causa se encuentra bajo secreto de sumario y afecta a presuntos actos delictivos cometidos contra menores inmigrantes tutelados en dicho centro. Este cierre se suma al de otro centro similar en Lanzarote, clausurado el pasado 25 de abril. Sin embargo, a diferencia de aquel caso, en esta ocasión han intervenido directamente las autoridades judiciales, lo que refuerza la gravedad de las sospechas.
Bueno, resulta que hay un centro de menas gestionado por una asociación que se llama Quórum 77, que no sé a quién pertenecerá exactamente, y que regentaba varios centros de menas, y en uno de ellos parece ser que se han producido episodios de palizas a los menores y de discursos de odio contra los menores. Según informan los medios canarios, pues por lo visto hay un vídeo donde uno de los trabajadores del centro se dirige a los menores llamándolos negros de mierda. Parece ser que 3 menores que se fueron del centro, luego cuando volvieron les dieron una paliza. Eso es, digamos, el pliego de cargos que están publicando algunos medios en Canarias. Habría que ver la otra versión, la versión de los trabajadores del centro, y lo digo porque veo también en esos mismos medios canarios que el vecindario del centro de menas se quejaba de los continuos altercados, de los gritos, de las peleas, de la inseguridad en torno al centro. Entonces, pues no sé muy bien qué es lo que puede haber pasado en ese centro de menas. Lo que está claro es una cosa, que nos estamos gastando una pasta en la asistencia a cada mena. Una pasta que oscila según los contratos puntuales y según las distintas comunidades autónomas, pues más o menos entre los 5.000 y los 7.000 euros mes por mena. Y lo que estamos viendo es que los centros de menas se han convertido en un foco de conflictos, de peleas, de comisión de delitos. Aquí en Madrid tenemos unos problemas con el centro de menas de la Casa de la Casa de Campo absolutamente brutales, cuando no hay agresiones a los cuidadores, hay peleas a navajazos, tiene que intervenir la policía, y parece ser que eso es una tónica general en muchos centros de menas, incluyendo este de Canarias. Vamos a ver cómo evoluciona la investigación judicial. Pero recordemos que en Canarias también se ha detenido hace poco a otro que se dedicaba al tema de menores, y parece que con una afición un tanto sexual, y ya ha habido más problemas judiciales con algún otro centro de menores. Al final, la situación es lo que les comentaba antes. Hay gente cobrando una pasta por supuestamente hacerse cargo de menores, sin que nadie se haga responsable de las consecuencias, sin que nadie mantenga el orden en los centros, sin que nadie se responsabilice de que esos menas no sean un peligro para el entorno que rodea a los centros de menas, sin que nadie sea capaz de inculcar en muchos de esos menas ningún tipo de respeto por las leyes vigentes, ni ningún tipo de comportamiento civilizado. Y observen que he dicho en algunos de esos menas. Por supuesto, entre los menas que haya en los centros, pues habrá una mayoría de gente normal, que lo único que quiere es vivir en paz y, bueno, pues ir tirando. Pero es que basta con que haya un 10% de energúmenos para que te destrocen un barrio y te destrocen el propio centro de menas. Y yo pregunto, ¿quién demonios garantiza la seguridad de los menas en los centros de menas? ¿Quién demonios garantiza la seguridad de los trabajadores en los centros de menas? ¿A dónde va todo el dinero que cobran las asociaciones por supuestamente cuidar de esos menas? Bueno, una noticia que trae hoy, creo que es The Objective, ¿no, don Eric? Exactamente. Mucho ojo a esta noticia porque tiene gato. Escuchen.
La investigación de la Guardia Civil sobre la presunta compra de votos por correo a favor del PSOE en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 ha incorporado una nueva línea, un posible desvío de fondos europeos en Albaida de Aljarafe, Sevilla. Según el sumario al que ha accedido The Objective, la Unidad de Policía Judicial de Sevilla investiga si se utilizaron fondos del Parlamento Europeo para financiar un viaje a Bruselas como contraprestación por votos por correo. El viaje, inicialmente destinado a jóvenes con fines educativos, habría sido ofrecido a trabajadores del ayuntamiento a cambio de su voto anticipado, con un coste simbólico de 20 euros por persona. Fuentes cercanas a la investigación advierten que este no sería un caso aislado. Se han abierto diligencias por hechos similares en Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real, lo que apunta a un posible patrón de prácticas irregulares en distintas localidades. Mucho ojo, porque en Albaida del Aljarafe estaba la justicia investigando la compra de votos por parte del Partido Socialista, y hemos podido ver en los medios de comunicación vídeos de las declaraciones de los testigos, pues contando cómo en algunos casos pues les compraban el voto con la promesa de un trabajito en el ayuntamiento, en otros casos directamente parece ser que se ha falsificado alguna solicitud de voto por correo con la complicidad de algún miembro de Correos, que la justicia está investigando. Vamos, absolutamente turbio. Y de repente veo esta noticia en The Objective. Ajá, se habrían utilizado fondos europeos para la compra de votos. Ojo, ojo, ojo. ¿Esto añade gravedad al asunto? No, al contrario. Resulta que ahora ¿quién es? La Policía Judicial de Sevilla. Exactamente, don Luis. Está investigando si con fondos europeos se hizo un viaje para miembros del ayuntamiento a cambio de que votaran al PSOE. ¡No me digas! Entonces, si se han utilizado fondos europeos, pues ¿quién tendría que asumir las investigaciones? ¡Anda! La Fiscalía Europea. ¡Anda! ¿Y quién nombra a los fiscales de la Fiscalía Europea? ¡Pedro Sánchez! No me digas, ¿en serio se ha detectado el uso de fondos europeos? ¿O como el caso está adquiriendo ya tintes tan preocupantes para el Partido Socialista, de repente se sacan de la manga una posible utilización de fondos europeos para que así la investigación la asuma la Fiscalía Europea, es decir, Pedro Sánchez, y duerma en el cajón de los justos durante 456 años? Mucho ojo a esta noticia de The Objective, porque suena completamente a maniobra para tratar de desactivar la causa. Entonces, no sé qué partes estarán personadas en esto, pero yo recurriría inmediatamente cualquier tipo de intento de implicación con fondos europeos, porque entonces la causa muere. Bueno, y mientras tanto, ayer pues hubo ronda de conversaciones en torno al tema del proceso de paz en Ucrania, que sigue sin arrancar. Parece que las noticias de ayer son positivas, pero habrá que verlo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, han mantenido una conversación telefónica centrada en el estado de las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Según declaraciones recogidas por la agencia AFP, Putin calificó la conversación, que se prolongó por más de 2 horas, como útil, muy informativa y muy franca. Trump, por su parte, compartió sus impresiones a través de la red social Truth Social, donde aseguró que la reunión con Putin transcurrió muy bien y anunció que Rusia y Ucrania comenzarán de inmediato negociaciones para alcanzar una paz duradera. Asimismo, el presidente estadounidense afirmó haber informado al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky y a otros líderes internacionales del inminente inicio de conversaciones entre Kiev y Moscú. Cabe destacar que horas antes de que se confirmara la llamada entre ambos líderes, el Kremlin ya había expresado su disposición a resolver el conflicto a través del diálogo y la vía diplomática. Bueno, a ver, secuencia de acontecimientos. Ayer Trump habla durante 2 horas por teléfono con Putin. Cuando termina la conversación con Putin, habla con Macron, con Ursula von der Leyen, con Zelensky y con el primer ministro polaco y finlandés, y con Keir Starmer, y no sé si con Giorgia Meloni. Bueno, habla con los que tienen algo que decir dentro de la Unión, dentro de Europa, sobre el tema ucraniano. Por supuesto, Sánchez está excluido de ese selecto club. Les informa de la conversación con Putin,
Ursula von der Leyen pone un mensaje agradeciendo a Trump todos sus esfuerzos en favor de la paz en Ucrania entre Putin y los ucranianos. Putin a su vez hace unas declaraciones diciendo que sí, que están dispuestos, pero que hay que ver todo el tema de llegar a acuerdos que realmente signifiquen algo antes de avanzar en un alto el fuego. Bueno, que según Trump pues van a iniciarse las conversaciones. Según Putin, sí, se van a iniciar, pero bueno, vamos a ver qué se habla. La pregunta es, ¿qué incentivos tiene Putin para sentarse a negociar? Es decir, ¿qué fuerza tiene Trump o tiene la Unión Europea para forzar a Putin a negociar? Y básicamente, pues hay dos respuestas. Uno, las sanciones. Si Putin sigue perdiendo tiempo, pues habrá que aumentar el nivel de las sanciones, lo cual empieza por algo que es incomprensible que no se hiciera desde el principio, que es dejar de comprar por parte de la Unión Europea hidrocarburos a Putin. Ayudaría mucho, ¿verdad?, de dejar de financiarle el esfuerzo militar. El segundo tipo de incentivos para Putin es el inverso, que son los premios. Ayer Trump lo decía, que si hay paz, pues entonces tanto Rusia como Ucrania van a poder negociar tratados de comercio con Estados Unidos que sean beneficiosos para sus respectivos pueblos. ¿Cuál de las dos técnicas puede ser la más interesante para sentar a Putin en una mesa de negociación? Pues yo creo que ambas, habrá que combinar las dos cosas. Si Putin sigue cerdeando y sigue aplazando las negociaciones de paz, pues entonces, por supuesto, se quedará sin poder acceder a ningún tipo de acuerdo de comercio que permita a Rusia recuperarse en el futuro de los gastos de la guerra y deberá hacer frente a sanciones renovadas y esta vez sí, reales. Pero me gustaría llamarles la atención sobre un tema, y es que ahora de lo que se están discutiendo es de sentarse a una mesa a hablar de paz. Les recuerdo cómo empezó todo esto hace apenas 4 meses. Empezó todo esto con Trump diciendo que se tenían que sentar a hablar de paz y con todo el mundo, porque decía eso, llamándole agente de Putin. Ahora todo el mundo habla de que hay que sentarse a una mesa para hablar de paz y ya, pues la discusión se ha centrado en poner el foco sobre Putin. ¿Quiere Putin hablar de paz? Porque es la duda que todos tenemos. Bueno, veremos cómo evoluciona. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es hablamos de Marruecos, que ha indultado a más de 37.000 delincuentes en los últimos 6 años, incluidos a 66 terroristas. Esto es lo que nos cuenta hoy Rubén Pulido. El rey Mohamed VI ha otorgado indultos en concreto a 37.243 personas condenadas a prisión, según datos obtenidos de fuentes cercanas a la delegación de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción. Más detalles sobre este asunto ahora mismo en Gaceta.es. Por otro lado, seguimos pendientes de Rumanía. Georgescu, quien fue ganador de las elecciones que fueron anuladas, ha enviado un mensaje a los patriotas. Ha asegurado que la verdadera batalla no se libra en urnas trucadas y que han elegido ser firmes e inquebrantables. Por otro lado, hoy Javier Santos también nos habla del PP y el PSOE, que han autorizado en el primer trimestre del año la construcción de 143 proyectos fotovoltaicos y eólicos, mientras también se apoya el poner fin a las centrales nucleares. Recomiendo como siempre las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz martes para todos. Gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.